Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 1 al 4. Dice la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En este capítulo, el apóstol Pablo hace referencia al Evangelio. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo por nuestros pecados. Amén. Pero mire, hermano, no solo para que usted y yo estemos aquí, no solo era necesario que Cristo muriera. No era nada más necesario que Cristo muriera. Cuando se predica el Evangelio, se habla mucho de la muerte de Cristo. Cristo murió por tus pecados. Los cantos se cantan un montón, ¿verdad? De himnos, de cantos, y que nos hablan acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Generalmente con un énfasis especial en su muerte. Cuando Él murió, cómo fue golpeado, su sufrimiento. Pero hermano, no nada más era necesario que Cristo muriera y que fuera sepultado, sino que era necesario que Cristo resucitara de los muertos. Y hermano, Cristo resucitó. Amén. Amén. Para que el Evangelio estuviera completo se necesitaba la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El apóstol Pablo en este capítulo hace un énfasis especial sobre la resurrección de Cristo. Y dedica este capítulo, hermanos, para que veamos usted y yo la importancia de la resurrección de Cristo. Es el tema de esta mañana. La importancia de la resurrección de Cristo. ¿Por qué es importante? Mire, yo espero, hermanos, dice la palabra, ¿verdad? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo espero que en esta mañana usted salga con más fe, más convicción de la que cuando usted entró. Para que vea por qué es importante la resurrección de Cristo. Y lo primerito que le quiero decir, que por qué es importante, es porque es real. Amén. Es importante por su realidad. Dice el verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Mire el lenguaje que usa el apóstol Pablo. Y que resucitó. Asegura que resucitó. Es una realidad, hermanos. No es una fantasía. Hay quienes piensan, ¿verdad?, que no fue real, que no resucitó, es una fantasía, etcétera, etcétera. Hermano, es importante la resurrección de Cristo porque es real. Verdaderamente nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte. Amén. Y resucitó y vive por los siglos de los siglos. Mire, hay detractores de la resurrección de Cristo. Hay gente, y yo sé que a lo mejor usted ha escuchado gente que le digan que no resucitó. Siempre ha habido ese tipo de personas que quieren negar la resurrección o desacreditarla. Mire, los judíos, desde el principio, los judíos, Mateo 28, no pierda su lugar ahí en Primera a los Corintios, pero vayamos a Mateo capítulo 28. Del verso 11. Escúcheme del verso 11. Fíjese qué pasó en aquel entonces. Mientras ellas iban, las mujeres, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, a los que estaban guardando la puerta, diciendo, miren, ¿qué les dijeron? Decid vosotros, ¿qué cosa? Sus discípulos vinieron de noche y hurtaron, estando nosotros dormidos.
Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Así que fue la excusa que ellos dijeron, ¿verdad? Porque sabían que iba a resucitar. Y dijeron, no. Digan que ustedes se quedaron dormiditos y que entonces sus discípulos llegaron y movieron la piedrota y ustedes no escucharon nada y se llevaron el cuerpo de su Señor. Ahí está. Los judíos, ¿qué decían? Se robaron el cuerpo. Otros, hermano, otros dicen que Jesucristo no murió. No sé si usted ha escuchado eso. Yo vi hace tiempo en una revista de estas de muy interesante que decían que Jesucristo no murió. Que sí fue golpeado y todo, pero él no murió y estaba en la tumba, entonces él pudo levantarse porque no había muerto. Eso es lo que dicen. Imagínense. Fíjense. A ver, hermanos, después de una golpiza, ¿cómo se iba? Deje de mover una piedra, mover un dedo, ¿verdad? Entonces dicen que no murió. A ese nivel ha llegado la gente, hermanos. Otros dicen que Jesucristo resucitó en espíritu. Y niegan la resurrección corporal de Jesucristo. Jesús resucitó, pero en espíritu, ¿va? Ahora, nosotros tuvimos nuestra lectura en Lucas capítulo 24, cuando dice, ¿verdad?, que pensaron que era un espíritu. Y él les dijo, un espíritu no tiene carne y hueso. Y todo les pidió de comer. Y tampoco, ¿verdad?, come. Entonces, Cristo resucitó corporalmente. Mire, le voy a dar, si usted está apuntando, le va a servir mucho, 4 evidencias de que es real su resurrección. La Biblia lo da por sentado. Resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pero hay 4 evidencias. Y vamos ahí a regresar a 1 Corintios para ver las evidencias de que Cristo verdaderamente resucitó. ¿Están ahí? La primera evidencia, si usted está anotando, anote. La primera evidencia se llaman los testigos. Esa es la primera evidencia. Los testigos. Verso 5 y verso 6. Mire. Y que apareció a Cefas, es Pedro. Y después a los 12 juntos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahí está. Apareció a Cefas, a los 12 y más de 500 hermanos a la vez. Así que, ¿qué les estaba diciendo Pablo? Si no creen, vayan y pregúntenles. Todavía hay 500 hermanos que lo vieron y todavía algunos que viven. Vayan y pregúntenles. Los testigos, hermanos, testigos oculares de la resurrección de Cristo. La primera evidencia, los que lo vieron, los testigos oculares, los 12 y más de 500 hermanos. La segunda evidencia, los incrédulos que se convirtieron. Los incrédulos que se convirtieron. Esa es la segunda evidencia. Versos 7 y 8. Escúchelos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Jacobo aquí es el hermano de Jesucristo. Este Jacobo no es un discípulo que ya estaba. Jacobo, el de aquí, es el hermano del Señor Jesucristo, el medio hermano. ¿Sí? Y luego el 8. Ya al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahí está. Los incrédulos que se convirtieron. Jacobo, hermano de Jesús, antes de la muerte y resurrección de Cristo, Jacobo no creía en su hermano Jesucristo. No creía. Y de hecho no nada más él, ninguno de sus hermanos. Dicen que ninguno de sus hermanos creían en él, en Cristo. No creían sus propios hermanos. Pero llegó al punto de ser uno de los líderes más importantes de aquellos días, Jacobo. Pastor de la iglesia en Jerusalén y escritor de la epístola de Santiago.
Es el mismo, Jacobo y Santiago. Y usted cuando tiene aquí en la Biblia y ve Santiago, ese es el hermano del Señor. Pero este, hermanos, no creía. No creía, hermanos. ¿Cómo fue posible esto? ¿Cómo fue posible que creyó si toda su vida, hermanos, lo vio haciendo milagros? Y no creía a su hermano. ¿Por qué creyó? ¿Cómo fue posible? ¿Sabe? Tuvo su encuentro con Jesucristo resucitado. Lo vio resucitado, hermanos. Y cuando lo vio resucitado, creyó. Verdaderamente, yo me di cuenta cómo murió y cómo estaba ahí sepultado y todo lo que había dicho era verdad. Él resucitó, yo lo vi y creyó y fue uno de los líderes de aquel entonces. Pablo, hermanos, ya leímos el verso 8. Pablo, ¿qué era Pablo antes de ser apóstol de Jesucristo? Pescador. Era perseguidor de la iglesia, hermanos. Era Saulo, ¿no? Primero era Saulo, ¿verdad? Saulo de Y entonces aquí ya da testimonio él de que perseguía a la iglesia y los mataba, hermanos. Los arrastraba, mujeres, niños, no le importaba, porque lo hacía pensando que estaba bien. Y perseguía a la iglesia. Era imposible que él creyera. Pero Jesucristo resucitado se apareció a él y se convirtió en un gran misionero y escritor de varias cartas. ¿Por qué? Porque tuvo su encuentro con Jesucristo resucitado. Ahí está en Hechos capítulo 9. Usted lo puede encontrar. Hechos capítulo 9, léalo en casa. Cómo él iba, ¿verdad? Todavía respirando amenazas contra los cristianos. Iba a Damasco. Y de pronto van allí en el caballo y lo tira una luz. Y cae al piso. Y queda cegado. Y escucha, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? Se da cuenta. Tuvo su encuentro con Jesucristo resucitado. Lo cierto, hermano, es que cuando has tenido un encuentro con Jesucristo resucitado, no puedes volver a ser el mismo o la misma. No puedes ser el mismo. Un encuentro con Jesucristo resucitado hoy no es un encuentro visual. No es un encuentro visual. Es reconocer la realidad de tu pecado. Estás perdido sin Dios y vas a una condenación eterna sin Dios. Es eso primero. Y segundo, es conocerlo por la palabra de Dios. Amén. Reconocer lo que Él hizo por ti y creer de todo corazón, poner tu confianza en el sacrificio de Jesucristo. Eso es conocerlo. Ese es tener tu encuentro con Jesucristo crucificado. Tercera evidencia. Los apóstoles que murieron como mártires. Ya vamos a hablar de los mártires. Los apóstoles que murieron como mártires. Primera evidencia, ¿cuáles eran? Los testigos. Los testigos. Segunda evidencia, ¿cuáles fueron? Los incrédulos que se convirtieron. A ver, si no habían creído antes, ¿por qué iban a creer? Porque lo vieron resucitado. Tercera evidencia. Los apóstoles que murieron como mártires. Hermano, cualquiera, o no cualquiera, ¿verdad? Hay gente que son, pues hay gente cobarde, pero hay muchos que pueden morir por sus creencias. ¿Sí o no? Pero están equivocados. Hay muchos que mueren por sus creencias, están equivocados. Hay muchos que se suicidan por sus creencias, pero están equivocados. Pero los apóstoles tenían una posición única. ¿Por qué? Porque ellos pudieron comprobar que sus creencias eran verdaderas. Ellos lo vieron. Ellos no tenían puesta su fe al aire. Lo vieron. Dígame si conoce a alguien que muere por una mentira. ¿Usted conoce a alguien que muera sabiendo, creo en una mentira y voy a morir por mi mentira? ¿Conoce a alguien con su sano juicio que muera por una mentira? Nadie muere por una mentira. Así que, hermanos, ¿ustedes creen que los discípulos iban a morir por una mentira? No.
Hermanos, ¿ellos iban a sacar algo económicamente? No. Nada. Es más, antes de que se dieran cuenta de que Jesucristo había resucitado, estaban escondidos, con miedo. Pero cuando vieron a Jesucristo resucitado, dijeron, ya no me importa morir, porque verdaderamente Él es la resurrección y la vida. Y dieron su vida comprobando que era verdad que Cristo había resucitado. Amén. Y nadie muere por una mentira. Y ellos murieron como mártires, sabiendo que era verdad lo que ellos creían. Era una verdad, lo vieron. Nadie, hermanos, va a morir por una mentira. Ellos no murieron por una mentira. Y no murieron sabiendo que iban a obtener nada a cambio. Así que esa es nuestra tercera evidencia. Pero hay una cuarta, que es la tumba vacía. Si quieren, anote las citas. Mateo 28, 1 al 10. Marcos 16. Se lo repito. Mateo 28, 1 al 10. Marcos 16, 1 al 8. Puede leer también Lucas 24 y Juan 20, el capítulo entero, hermano. Mateo 28, 1 al 10, Marcos 16, 1 al 8, Lucas 24 y Juan 20. Léalo. La tumba vacía. Las mujeres y los apóstoles no encontraron a Jesús en la tumba. No lo encontraron allí. En el tiempo de los apóstoles, todos sabían dónde estaba la tumba. Todos. Así que si alguien decía, no es cierto, Él está sepultado, ve a ver. Todos lo sabían, que esa tumba estaba vacía. Y unos decían, bueno, pues es que se lo robaron el cuerpo. ¿Y para qué van a morir por una mentira? Es absurdo. Pero la tumba vacía. Usted puede visitar, hermano, la tumba de cualquier hombre poderoso, cualquier líder religioso, presidentes, filósofos, artistas, famosos, quien usted quiera, y ahí siguen sus huesos. No se pueden levantar de la muerte. Pero hay una tumba vacía, y esa tumba vacía es la de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él vive. Amén. La única tumba vacía es la de Cristo, hermanos. Cristo resucitó. Esto nos lleva a la segunda razón de por qué es importante. No solo es importante porque es real, hermano. Fue real la resurrección de Cristo. Pero hay otra cosa de por qué es importante. Y es importante, hermano, por el cumplimiento de su palabra. Dios dice la verdad. Amén. Dice el verso 4 que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De acuerdo a las Escrituras, hermano, Él resucitó. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Él lo dijo, hermanos. Salmo 16, del 8 al 10, habla acerca de esto. Y Oseas 6:2, véalo en casa. Salmo 16, 8 al 10. Y Oseas 6:2. En el Antiguo Testamento, escrito que iba a resucitar de los muertos. Pero en el Nuevo Testamento también Cristo primero se los dijo a sus discípulos que resucitaría. Estando en Cesarea, en Mateo 16, 21, Pedro no lo comprendía. Pedro decía, ¿por qué, Señor? ¿Cómo te va a acontecer esto? Que no te pase. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, me les tropiezo. No lo entendía Pedro, pero él se los había dicho desde Cesarea. Y entonces iba a Cesarea y después se acercó a Galilea y después llegó a Jerusalén. Y entonces se los dijo en Cesarea, se los dijo en Galilea, allí en Mateo 17, 22 al 23. Y ahí sus discípulos se entristecen cuando lo escuchan otra vez. Y dicen, ¿cómo es posible que vas a morir? Se entristecen. Pero estando en Jerusalén, en Mateo 20, 17 al 19, por tercera vez se los dice. Es necesario que vaya y que padezca, pero voy a resucitar al tercer día. Mire, vamos a ver esta última cita. Mateo 20. Mateo 20, verso 17. ¿Están ahí? Amén. Mateo 20, 17 dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre
será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ya se los había dicho, pero no creían hasta que lo vieron resucitado. Es importante porque se cumplió su palabra. Lo que él dijo, también se los dijo a los judíos en Juan capítulo 2, verso 18 al 22. ¿Qué señal nos das? Y él les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a construir. ¿Cómo lo vas a construir si tardaron tantos años en edificar el templo? Pero Jesús hablaba de su cuerpo. Se lo dijo no solo a sus discípulos, sino a los judíos. Con el cumplimiento de su palabra, Cristo demostró quién dijo ser, el Hijo de Dios. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu. ¿Por qué? Porque resucitó de los muertos. Amén. En Juan capítulo 10, verso 17 al 18, Él dijo que tenía el poder para poner su vida y para volverla a tomar. Amén. Así que se cumplió su palabra. Él demostró que era la resurrección y la vida. Como lo dijo en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Se cumplió su palabra, por eso es importante la resurrección de Cristo. Porque Él era quien dijo ser. Tercera cosa. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Y esto es muy importante. Es importante, hermano, por su efecto. Por el efecto de la resurrección. Primero los Corintios. Con esto terminamos, hermanos. Primero los Corintios capítulo 15. Tercer elemento de su importancia. Por su efecto. El efecto de la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, 21 y 22. Dice la palabra, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que es importante por la vida eterna. Ese es su efecto, hermanos. La vida eterna. Amén. Quitó el yugo del pecado y venció, hermanos, a la muerte. Verso 55. Pregunta el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hizo posible nuestra resurrección. Hermano, mire, si Cristo no hubiera resucitado, este efecto no sería posible. No tendríamos la vida eterna. La resurrección de Cristo, su efecto da como resultado que usted tenga vida eterna. Si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo seguiríamos muertos en pecados y delitos. ¿Se da cuenta por qué es importante la resurrección? No solo que muriera y que fuera sepultado, tenía que resucitar. Dice la Biblia en el verso 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Así que si Cristo no resucita, de vano estamos aquí predicando, en vano. Verso 15, seríamos falsos testigos, seríamos unos mentirosos si Cristo no hubiera resucitado. Verso 17, estaríamos muertos en pecados y delitos. Y mira el verso 19, dice que seríamos unos miserables. Sí, en esta vida solamente esperamos en Cristo. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Seríamos los más miserables. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, en vano. En vano. Pero el verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Así que Cristo ha resucitado y resolvió el problema del pecado en el corazón del hombre.
Amén. Ahora solo falta que el hombre le dé la espalda a su pecado, que se arrepienta, ponga su confianza en Cristo para recibir la salvación y sea partícipe de la resurrección. Pregunta en el verso 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Así que no estamos aquí en vano. Y todo lo que haga para el Señor, cualquier cosita que haga para el Señor, hermano, no es en vano. Todo lo que usted hace tiene un valor por el efecto. Así que la resurrección de Cristo es importante por su efecto, la salvación de todos los que creen en Él. Ese es el efecto. Amén. Concluimos, hermanos. La resurrección es uno de los fundamentos de nuestra fe. Sin ella el Evangelio no se sostiene. Yo puedo decir que Cristo te amó y murió por ti, por tus pecados. ¡Qué bien! Pero si no resucitó, no puede darte vida. Así que Cristo resucitó y ganó para nosotros una nueva vida. Amén. Amén. Él nos ama, nos perdona, pero hermano, Él nos pide que vivamos de acuerdo a esa resurrección. Hermano, tienes que llevar tu vida como vivo, no como un muerto en pecados y delitos. Tienes una vida nueva que Jesús ganó en la cruz, derramó su sangre, para que vivas distinto, para que vivas esa vida nueva, libre de pecado. Una vida que el Señor ganó por ti. Eres libre, hermano. Tienes esa vida nueva. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.